trastornos del espectro autista, de la alimentación y de la conducta. Son las principales enfermedades de salud mental desarrolladas durante la infancia y la adolescencia. Patologías que en gran medida dependen de la carga genética y del estrés y que en 3 de cada 4 casos se manifiestan antes de los 25 años. En Canarias solo existen 2 hospitales de atención de día infanto-juvenil para casos graves, uno en Las Palmas de Gran Canaria y otro en Santa Cruz de Tenerife. Los pacientes de las islas no capitalinas aún tienen que desplazarse para recibir su tratamiento y aunque se ha mejorado en la atención en muchos aspectos, todavía hay asignaturas pendientes como la escasez de actividades extraescolares y la integración social. En esto coinciden especialistas y personas afectadas, en que hay que enseñar a quienes padecen la enfermedad a controlar sus conductas, pero también a la sociedad a comprenderlas. Hoy en Noche de Reportajes hablamos tanto con expertos y expertas como con familias que nos contarán su experiencia, retos y cómo se percataron de que sus hijos e hijas padecían una enfermedad de este tipo. Será en Crecer con Salud Mental, un reportaje de Fátima Plata. Chico, esto. Mi hija no va por el camino que es. Mi hija dejó de decir mamá, dejó de comunicarse, de hablar. Mi niña tiene discapacidad, aunque a veces nosotros mismos nos cerremos y no querramos aceptar la realidad. Mi niña es una niña con TEA y una niña feliz, que eso es lo importante, pero es un camino que muchos padres no aceptan. Uno de los síntomas contrarios que tiene Angélica es que supuestamente ellos tienden a rechazar la sociedad, pero Angélica es todo lo contrario. Estos niños tienen esa patología, está el que no se quiere ni que lo toquen. Hay otros niños que quieren que lo abracen, como es lo de mi hija. Pues se puede coger una perreta. Es impaciente. Una perreta descomunal, ¿no? No es una perreta normal de cualquier niño que le dice no y se come una perreta. Tú ves que su comportamiento no es porque no le digas que no y él reaccione, sino porque hay comportamientos que tú ves que sufre, que realmente no puede él solo pues tomar medidas para controlarse, de autocontrol, de conocimiento. Tenía también un montón de conducta, a lo mejor de no hablar de sí mismo, no fijarte la mirada. Había cosas que ya te indicaban que no era un malcriado, sino que sabes que el niño pues necesitaba ayuda. Y bueno, lo que se busca un poco es trabajar habilidades y reforzar otro tipo de herramientas que vaya aprendiendo cómo pues superar ciertas situaciones que no sabe él cómo controlar, que le pasan en el día a día. Se desarrollan de otra manera, se manifiestan de otra manera y se relacionan de otra manera. Pero también perciben el mundo de otra manera. Y también para ellos nuestro mundo es hostil. No entienden las bromas, no entienden lo que está pasando, son hipersensibles a los ruidos, les molestan cosas que para nosotros son inimaginables, que para nosotros como que es lo cotidiano. Hay un amplio abanico de enfermedades y patologías mentales. Los trastornos conductuales son más frecuentes en los varones, mientras que los trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, son más frecuentes en las mujeres. A medida que va cambiando la edad también hay una diferencia, o sea, cuando son más pequeños son como trastornos más equilibrados, salvo el trastorno del desarrollo, que sí que también es más frecuente en los chicos. Los primeros indicadores suelen detectarse en atención primaria, en la escuela o en el ámbito familiar. La médica casera es la principal, ¿no? Porque los otros médicos me decían, no, la niña no tiene nada. Yo inclusive le decía a ella que la niña no tiene nada. Muchos me decían a mí, no, cada niño va a su ritmo, cada niño tiene su forma de ser y tal vez en algunos momentos me tachaban como loca, como que no es así. Y yo insistía. Su médica de cabecera fue la que cuando la vio, la descubrió. Es verdad que a veces los mismos profesionales dicen, no, a lo mejor no es tan grave, a lo mejor esto se quita o es un problema de lenguaje.
El 75% de las enfermedades de salud mental se manifiestan antes de los 25 años. Depende en gran medida de la carga genética y el estrés. Necesitamos una vulnerabilidad por la parte genética, pero también necesitamos una serie de factores estresores, digamos. Factores de salud, determinantes de salud, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel grupal, social, que sin ellos no se produciría esa ruptura, ¿vale? Tienen que darse ambos elementos para poder darse la enfermedad, vulnerabilidad y estrés. Sabrina e Isabel forman parte de un equipo multidisciplinar en el Hospital de Día en Gran Canaria. Atienden los casos más graves de salud mental infanto-juvenil, desde los 18 meses hasta los 18 años. Fundamentalmente con los trastornos del desarrollo, trastornos del espectro del autismo, y luego también tenemos una patología que, bueno, que se nombra poco, se quiere pensar poco en ella quizás, la psicosis de inicio temprano. Hablamos de trastornos psicóticos, de esquizofrenia de inicios tempranos. Hablamos de inicio temprano cuando se inician antes de los 18. Nosotros tenemos casos que se han iniciado incluso antes de los 12. Las familias llegan aquí con una angustia masiva. La expectativa de un hijo sano, que es lo que todo el mundo desearía, pues se ha roto. Entonces tenemos que trabajar con ellos el duelo por esa enfermedad, el poder aceptar al hijo que tienen tal y como es y poder ayudarle, ¿no? Y poder pensar que siempre se pueden hacer cosas. Uno de los miedos que se repite en toda la familia es cuando le dices ¿qué te asusta? El futuro de nuestros hijos, ¿no? Si nosotros no estamos, ¿quién va a cuidar de ellos? Como su realidad es capaz de, en definitiva lo que necesita es nuevas herramientas, esas mochilas para toda la vida, nuevas herramientas que en su adolescencia o en su edad más de toma de conciencia de cosas, de toma de decisiones, tenga herramientas para decidir de una forma muy saludable y lo más coherente en su vida, ¿no? con sus proyecciones y sus posibilidades, ¿no? En patologías graves, la medicación supone entre un 5 y un 10% del tratamiento. A muchas familias les produce rechazo cuando oyen hablar por primera vez de fármacos. ¿Te asusta? Sí, La primera, cuando a nosotros nos asustó. A mí, sobre todo, yo todo. lo que pensé fue, bueno, se va a quedar ahí el muchacho dormido, babeando, ¿no? Que es lo que piensa todo el mundo cuando piensa en que le tiene que dar a su hijo una medicación porque la necesita. O sea, lo primero es asustarte. En definitiva es un apoyo que no puede ir solo sin la parte terapéutica. Sentado, Julito sentado, sentado. Muy bien, campeón. La mayor parte del tiempo me dedico a hacer una intervención psicoterapéutica. ¿Eso qué es? Pues bueno, nosotros tenemos que hacer un análisis de los síntomas que presentan los chicos, las capacidades que siguen teniendo preservadas y en función de eso y de las repercusiones que tienen en el día a día, hacemos un plan de tratamiento individualizado y trabajamos con ellos la espera, la tolerancia, la frustración, elementos básicos para el día a día, evidentemente. O sea, uno tiene que aprender esas técnicas, ¿no? Y esa capacidad de afrontamiento para poder estar en cualquier lugar. Es un trabajo integral con pacientes, familiares. A mí me han regañado mucho porque soy un padre que soy muy defensivo de la niña. Me han dicho, no hagas eso, que es por su mal. Tal. Por ejemplo, aquí me recomendaban que la pusiera a caminar y yo la veía caminando 5 minutos y la sentía muy cansada, ya la cargaba. Aquí me decían, no, por su bien no lo hagas y así. Esto es un apoyo, un gran apoyo para uno saber el camino que debe seguir. Nos va enseñando qué hacer en casa, como dinámicas que trabajar con él, acciones, contar un cuentito específico para trabajar el miedo. Aquí tenemos todos que poner de nuestra parte. Nosotros aprender a hacerlo, no sé si mejor, porque yo espero haberlo hecho mínimamente bien, pero sí aprender cosas nuevas, ¿no? Educación y sanidad y todo el mundo. Y que además se coordinen entre ellos, que eso a veces también es un poco, es el caballo de batalla, ¿no? El que sí, cada uno lo hace bien, pero desde su área. Por eso otro pilar fundamental en el proceso de crecimiento para niñas y niños son los centros educativos. Hay varias modalidades que se adaptan a sus necesidades. Las necesidades específicas de apoyo educativo se dividen en 2 bloques. Tenemos las necesidades educativas especiales, que es la discapacidad visual, auditiva, motora, los trastornos graves del comportamiento, el trastorno del espectro autista, y luego las NEAE, que llamamos, que son el TDAH, las altas capacidades, el alumnado con dificultades socioculturales, la incorporación tardía al sistema educativo, los equipos de orientación, que conocemos como EOE,
son los que dictaminan cuál es la modalidad de escolarización más adecuada para nuestros chicos y chicas. Si tenemos ese informe psicopedagógico y se hace esa valoración por parte del equipo, ellos dictaminan en función de su respuesta educativa, la que necesitan, distintas modalidades, partiendo desde la modalidad ordinaria hasta otras modalidades extraordinarias como son, o excepcionales que son el aula en clave y los centros de educación especial. Tenemos varios niños, bueno, unos cuantos con trastornos graves de conducta, que ante estímulos o cuando las cosas no les cuadran, enseguida pues, pueden entrar en brote, que son autolesiones, chillidos. Aquí, claro, al tener todo muy secuenciado, pues ellos anticipan lo que van a hacer en todo momento, saben a dónde tienen que ir y los ruidos más o menos están controlados. En nuestro centro procuramos que sean muchas las actividades, desde que entran a las 9 hasta que salen a las 2, organizadas de tal manera que los niños adquieran mayor autonomía, mayor independencia, autonomía laboral. Las separamos y las llevamos aquí para llevarlas a su casita. Mediante el huerto intentamos desarrollar que el alumnado tenga una mayor autonomía laboral. Entonces atendemos a sus capacidades, a sus virtudes y mediante ellas pues sacamos lo mejor de cada alumno y en sus dificultades pues intentamos mejorarlas en el día a día. El que tiene dificultades motóricas pues le intentamos con el trabajo intentar que desarrollen esas capacidades. Los que tienen trastorno de la conducta pues le llevamos mediante el trabajo hacia un equilibrio, a una conducta más o menos sosegada. Ellos trabajan en sus capacidades, no es como uno entrar a un colegio normal donde hoy vamos a enseñar la tabla al uno, no, ellos fuerzan sus capacidades, lo que ella demuestra, ¿me entiendes? Claro, es que ellos se basan en eso. Angélica ya aprendió a comer sola. El comedor es área curricular, o sea que les enseñamos a comer, que es algo muy importante de cara a su autonomía y su independencia. Soy partidario de los centros de educación especial porque creo que se da una respuesta más adecuada. Cuando, ojo, esto hay que decirlo, cuando la discapacidad es moderada o grave, ¿vale? Ante discapacidades leves, evidentemente, los niños estarán mejor en centros ordinarios e integrados. En los centros ordinarios existen las aulas en clave para el alumnado con un desfase curricular de 4 años, tengan o no problemas de salud mental. La ventaja del aula en clave es que está ubicada dentro de un centro ordinario, por lo cual ellos se pueden beneficiar de las distintas actividades de socialización que se hacen en el centro. Esa es su principal diferencia con el centro de educación especial. Es incapaz de estar sentado en un pupitre, estar sentado, él está en el suelo, tirado por el suelo, se cansa, lo aburre. Y bueno, sí, es verdad que a la medida que va haciendo un poco más de autocontrol y va aprendiendo, no molesta, pero tiende a molestar. Y él está en el suelo, cuando consigue que él se quede en el suelo, está la profe explicando algo y él levanta la mano, sale una manita del pupitre y responde. ¿Cómo se llama la montaña que está tal y cual? Dice, y acierta. Por eso en su caso se integra en el aula ordinaria y cuenta con la figura del auxiliar educativo. Esta persona se va a encargar un poco de acompañarle, reconducirle, ayudarle, apoyarle, cuando se ven situaciones en las que a lo mejor él por él mismo no es capaz de controlar. Hay alumnos que nos cuentan que pueden llegar a tener 2 y 3 crisis al día. Eso significa que un alumno en un momento determinado salga corriendo del aula, en un momento determinado se ponga a tirar todo, se ponga a gritar. Entonces está esa figura también, sobre todo para estos momentos de crisis. No todos los niños la tienen, ¿vale? No todos los niños la tienen las 5 horas de la mañana, sino que a lo mejor se comparten con varios niños en un mismo centro. Marta forma parte del equipo para las alteraciones de las emociones y la conducta de la provincia de Las Palmas. Existe otra unidad en Santa Cruz de Tenerife. Es un recurso que ha puesto en marcha este curso la Consejería de Educación. Ayer estuvimos en un centro, ¿vale?,
con un niño con un trastorno del vínculo y ya nos empezaron a llegar varias demandas. Sobre todo nos demandaban pues trabajar con el claustro, trabajar con la familia y trabajar con el grupo clase. Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Qué podríamos hacer? Se me ocurre, una vez que nos presentemos, poder pues trabajar a través de diferentes dinámicas pues todas las emociones que están relacionadas con ese trastorno. Sería interesante en el trabajo de intervención con la familia que la familia trabajar para que continúe en seguimiento en la unidad de salud mental. Trabajamos de forma sistémica, con un carácter multidisciplinar, pues ya sea el profesorado, la familia y aquellos recursos externos. Nosotros siempre vamos a trabajar desde aquello que funciona, que a veces no está del todo claro. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Las excepciones en la conducta del alumno. Pero es muy complicado, tanto para los docentes como para los compañeros, poder dar clase de forma normal, con una tranquilidad. ¿Qué pasa? Los compañeros la mayoría de las veces los aceptan. Son niños que al final muchas veces están aceptados, sobre todo cuando se conocen desde pequeñitos, ¿vale? Es que es así, pero claro, hay que enseñarlos también que es así por algo, no es así porque se quiera portar mal. No saben, no pueden, no es el niño malcriado, no es el niño maleducado. No sabe hacerte caso y lo que tenemos que hacer es enseñarlo. Enseñar a quienes padecen la enfermedad a controlar sus conductas y también a la sociedad a comprenderla. En esto coinciden desde educación y sanidad. Todos tenemos capacidades y discapacidades, todos, ¿no? Lo que pasa es que llevamos un ritmo de vida tan acelerado que no tenemos tiempo para atender a otras personas, ¿no? A otras diversidades. Teníamos una vida a lo mejor social como más abierta, quedábamos con más gente, íbamos a casa de gente y ahora ya no puedes ir a casa de todo el mundo porque no todo el mundo, pues no sé, pues quiere convivir o le resulta a lo mejor inapropiado que un niño vaya a su casa, por ejemplo, y monta allí un pollo y dice, bueno, ¿qué necesidad tengo yo, no, de esto? Y lo único que le pedimos a la sociedad es que no juzguemos a los niños, ni tampoco juzguemos a los padres, porque no sabemos detrás del niño que está haciendo un berrinche, no sabemos detrás del niño que está jugando con los dedos, como mi hija, pase algo. Y yo, en cierto modo, en algunas doy explicación por qué mi hija actúa así, pero en otras no. No puedo ir con un cartel siempre aquí diciendo, mi hija es autista, mi hija es autista, porque se me quedaría muy difícil. Doy explicación a ciertas personas, pero no todo el tiempo tengo la capacidad. Nosotros si vemos a una persona con una discapacidad visual, a una persona con una discapacidad auditiva, si tú ves a alguien con un implante coclear, si ves a alguien con un audífono, a una persona con un bastón, cualquiera nos vamos a volcar a ayudarlo, porque lo estamos viendo, es visible. Los trastornos graves de conducta no son visibles, por lo que pensamos, lo primero es que malcriado, este niño es un maleducado, este niño no sabe comportarse. Tenemos que hacer una autorreflexión. Yo creo que tenemos que seguir trabajando conjuntamente y buscando fórmulas para que también estos niños puedan tener una inclusión plena en la sociedad, ¿no? Es verdad que son los niños más graves, pero es también verdad que tienen posibilidades de ir mejorando. Y para su integración hacen hincapié en la necesidad de fomentar actividades fuera de los centros escolares y de los terapéuticos. No los pueden llevar a actividades extraescolares porque no los aceptan, porque claro, son actividades que económicamente son rentables para los niños de centros ordinarios, para nuestros niños que igual necesitan una persona para cada 3 niños, en cualquier actividad pues no es rentable, por tanto las empresas privadas no hacen actividades para este tipo de alumnos. Esto es evidente que tiene que ser desde las instituciones y donde la rentabilidad no sea importante. Nosotros trabajamos con los niños, junto con el colegio, los 9 meses que dura el curso. Pero llegan las vacaciones y el niño se queda en casa. Desde marzo o abril empezamos a buscarle los campus, las actividades, pero claro, lo que nos dicen es no tenemos personal preparado para trabajar con estos niños. Pero estamos aquí desde el 2006, vale, no están preparados, vamos a preparar al personal para que estos niños puedan tener actividades. Hay algunos que a lo mejor están como más serenos o que pueden hacerlo, entonces a lo mejor algunos los podemos poner en alguna actividad deportiva o en alguna actividad lúdica, pero son muy contados.
las diferentes instituciones se gestionan becas, la mayoría dirigidas a terapias fuera del horario lectivo. En el Ministerio de Educación se ofertan becas para que por lo menos la mayor parte de nuestros niños puedan ir por las tardes a gabinetes de psicopedagogía o logopedia. Y la verdad es que casi aquí de 114 niños que tenemos, pues unos 70 se les ha concedido la beca, pero actividades extraescolares como de deportes, deportivas o de cultura, pues generalmente para nuestros niños no hay. La pelota y yo me siento, él se levanta. Parte del presupuesto de la Consejería de Educación para necesidades específicas de apoyo educativo se invierte este 2022 en 14 aulas en clave y está en construcción un nuevo centro de educación especial en el sur de Gran Canaria. Se refuerza el personal y se apuesta por la atención temprana, aunque aún no hay servicio directo en todas las islas. En Canarias las unidades de atención temprana han tardado en ponerse en funcionamiento y desde hace 2 cursos escolares ya están funcionando y tenemos una red. Gran Canaria tiene, Fuerteventura, Tenerife, entonces irán de forma paulatina y se le está dando mucha importancia en el tema de los recursos a la detección temprana. Conforme pasaba el tiempo, la enfermedad se hacía más y más fuerte. También querríamos pensar que la infancia y la adolescencia es una etapa feliz. Sin embargo, bueno, la realidad se impone y en este momento pues, de la pandemia hemos visto y comprobado que esa serie de factores estresantes que se han puesto de manifiesto mucho más intensos han desembocado que esta población más vulnerable genere más patología mental. El Plan de Salud Mental de Canarias cuenta para 2022 con casi 3.200.000 euros. Esos son unos 400.000 euros más que en 2021. Los recursos son insuficientes, pero yo creo que siempre estamos en ese binomio necesidad-recurso, ¿no? Crecen las necesidades, crecen los recursos, pero las necesidades crecen más. La población crece más, los recursos no van al mismo nivel. Y ojalá hubiera muchos más niños y hubiera el triple porque lo necesitaran, porque al final es que, si no, que es eso también con la infancia, ¿no? Si no lo hacemos ahora, después ¿qué tenemos? ¿No? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué va a ser de esas personitas? Angélica no es ni la mitad de cuando llegó. Cuando llegó era, aunque tuviese 18 meses, era una bebé completamente. Y el alta de hoy quiere decir que es una niña que está preparada para otras cosas, para seguir avanzando, para seguir siendo ella, para poder conseguir lo que realmente quiere, ¿no? Y lo que queremos los padres. No puedo decir más, sino que estar agradecida con este lugar, que es el único que tenemos en la isla, porque sé de padres que vienen desde el sur para poder llegar aquí. Porque solo hay hospitales de atención para los casos más graves en menores en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife. Si ya es difícil dentro de la isla poderlos traer y llevar, cuando son de Fuerteventura para los padres es un agravio. O sea, es verdad que se les ayuda económicamente, que el Servicio Canario de Salud le ayuda, pero ya no es solo el recurso económico, sino es el tiempo que tienen que ir y venir, es las dificultades para que el niño, porque los niños a veces en el avión dan unos problemas tremendos, es llegar del aeropuerto hasta aquí con ese niño que a veces no quiere venir. Nosotros hasta este año no habíamos contado con una planta de hospitalización para psiquiatría infanto-juvenil. Teníamos que ingresar a los chicos menores de 13 años en el materno-infantil a cargo del área de pediatría y nosotros hacíamos las interconsultas. Y a partir de los 14 ingresaban en la unidad de internamiento breve de los adultos. También eso es bastante nocivo para ellos, ¿no? O sea, no tienen mucho que ver, ¿no? Y están como más desprotegidos. Entonces, lo que estamos intentando es poder contar con un área de hospitalización específica para poder ingresar a todos los chicos hasta los 18. Por otro lado, la Consejería de Derechos Sociales no dispone de un presupuesto concreto para salud mental. Se sustentan con las cuentas de sanidad. Eso sí, cuentan con una partida genérica de 9.000 euros para cada niño o adolescente de las islas que gestionan según las necesidades. Hay casos de niños con problemas de salud mental que a su vez tienen una medida de protección. Están en la red ordinaria de los centros de protección. Y esto es una bomba de relojería. Porque el abordaje es distinto y es importante que retomemos con los compañeros de sanidad ese plan
El Plan de Salud Mental de Canarias, concretamente en su línea estratégica 4, habla de la salud mental infanto-juvenil, de la necesidad de generar recursos alojativos. No lo viene a decir así exactamente, pero que sí que entendemos que debieran ser de gestión compartida, es decir, salud mental pone los recursos necesarios para poder abordar esa problemática y protección, es decir, esta casa, pone también por su lado los recursos pertinentes y adecuados para poder hacer el abordaje con una única finalidad. Por un lado, desde la vertiente sanitaria, corregir, modificar, abordar ese problema de salud mental y en el caso de la protección, devolverlo posteriormente a su entorno, que es donde tiene que estar. Si tú esto no lo reconduces ahora, cuando sea adolescente o cuando sea adulto, ¿qué es lo que vas a tener? Necesitamos hacerlo ya. Y los papás de los niños que tengan ese tipo de problemas, los que se puedan reconducir, pues también tienen que meterle mano ya. Informarle a la gente. Ser más visible esto, no Que ser un tabú. Que eso es parte de la sociedad, porque viene en aumento. Wow, wow.